Amados discípulos líderes, iniciamos con la clase número 4 de la materia de nociones de liderazgo pastoral. Vamos a preguntarnos, ¿cuál es la importancia del liderazgo pastoral en la comunidad cristiana y en la sociedad en general? En este tema veremos la importancia del liderazgo pastoral tanto en la iglesia, dentro de la iglesia, para los miembros de la iglesia, como la importancia del liderazgo pastoral en la sociedad en general. Hay muchos beneficios que tenemos del liderazgo pastoral dentro de la iglesia. Este liderazgo pastoral es muy importante dentro de la iglesia porque se enfoca en la enseñanza y en la formación espiritual de los creyentes. Los líderes pastorales brindan enseñanza sólida de las escrituras, guiando a los creyentes hacia un conocimiento más profundo de Dios y a sus enseñanzas. Es importante tener un liderazgo pastoral dentro de la iglesia, porque de esa manera la iglesia puede crecer en la palabra de Dios y en la profundidad, como el Señor nos dijo: escudriñen las escrituras porque en ellas está la vida eterna. Como número dos, un segundo beneficio para la iglesia del liderazgo pastoral es el cuidado pastoral y el apoyo emocional. Los líderes pastorales ofrecen consuelo en tiempos de tribulación, en tiempos de tristeza, en tiempos de angustia. Los líderes pastorales son los que sostienen a los hermanos. Cuando uno está triste, podemos acudir a nuestro líder pastoral para pedir ayuda y consuelo. Una orientación también cuando estamos en dudas o cuando estamos en preguntas o cómo resolver un problema. Es muy importante tener el líder pastoral y el cuidado a aquellos que atraviesan momentos de dificultad, fomentando una comunidad de apoyo y amor. Entonces, qué importante es el liderazgo espiritual dentro de la iglesia, porque son los líderes quienes impulsan, quienes animan, quienes nos ayudan a perseverar en el camino del Señor, quienes nos ayudan a crecer a través de muchas cosas como es la formación espiritual y el apoyo emocional. Como número tres, tenemos el fortalecimiento de la fe. Ese es otro beneficio del liderazgo pastoral en la comunidad cristiana, porque el liderazgo pastoral nutre y fortalece la fe de los creyentes con cada mensaje, con cada prédica que da el pastor, el líder espiritual, nos anima a vivir de acuerdo a las creencias y a los valores cristianos. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, y es como nuestra fe se nutre, es como nuestra fe se fortalece, es como nuestra convicción de que amamos a Dios y le servimos, es como los valores en nuestra vida se fortalecen a través de la palabra de Dios, a través de las prédicas. Por eso el liderazgo pastoral dentro de la iglesia se enfoca en el fortalecimiento de la fe. Como cuarto beneficio tenemos el liderazgo y el discipulado. Los líderes pastorales identifican y capacitan a nuevos líderes, fomentando el discipulado y la formación de una próxima generación de líderes espirituales. Los líderes se dedican a ver qué dones tienen los hermanos para que ellos puedan desarrollarlos. Eso es el empoderamiento de líderes dentro de la iglesia, que el líder pastoral anima a los hermanos a desarrollar sus dones, diferentes dones como servicio, diferentes dones como predicar la palabra, como dice la palabra de Dios en Primera de Corintios capítulo 12 del 4 al 12. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo espíritu, a otro fe por el mismo espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular
particular como Él quiere, porque así como el cuerpo es uno, tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Así nosotros, amados hermanos, hermanas, amados discípulos, líderes, todos nosotros tenemos diferentes dones. Entonces el líder pastoral o el líder espiritual identifica qué dones tiene cada persona y lo anima, lo impulsa para que se desarrollen estos dones dentro de la iglesia de Dios. Vamos a ver otros beneficios para la comunidad cristiana dentro de la iglesia. El liderazgo pastoral realiza una promoción de la unidad. Los líderes pastorales trabajan para mantener la unidad dentro de la comunidad cristiana, fomentando una atmósfera de amor y respeto entre los miembros, porque una casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Por eso es que los líderes pastorales trabajan para que la iglesia esté unida en amor, en paz y en respeto entre los miembros. También tenemos otro beneficio que es el servicio y la misión, en donde los líderes pastorales inspiran a los creyentes a participar en el servicio comunitario y misional, teniendo un impacto positivo en la sociedad circundante. Qué importante es cuando el líder realiza, planea actividades para predicar el Evangelio, impulsa a los creyentes a que ellos puedan practicar, puedan asistir a estas reuniones para predicar el Evangelio, ya sea tanto en las cárceles, en los hospitales, ya sea también en la calle, en tu trabajo. Entonces, los líderes nos impulsan a predicar y a llevar la gran comisión de Cristo Jesús que nos dijo, id y predicad el Evangelio a todas las naciones. También como séptimo beneficio para la iglesia de Dios es la transformación de vidas. A través de su liderazgo, los pastores pueden ser instrumentos de cambio y transformación en la vida de las personas, llevándoles a experimentar una relación más cercana con Dios. Y acá nos preguntamos, ¿ha visto usted la transformación de vidas? ¿Tiene un testimonio para contar? De hecho que sí, porque cuando nosotros hemos predicado la palabra de Dios no vuelve vacía. Por eso es que la palabra de Dios da fruto y hace que la persona cambie su vida, hace que la persona sea transformada. Y nosotros vemos eso a través del liderazgo y como líderes, cuando nosotros oramos por las personas, cuando nosotros predicamos, ¿no? Cuando nosotros lideramos dentro de la iglesia, vemos una transformación de vida, un testimonio para contar de muchas cosas que Dios hizo por nosotros. Ahora, viendo los beneficios para la comunidad cristiana, podemos ver que son el pastorear. El líder pastoral o el líder espiritual pastorea a la iglesia, la cuida, la ama, también le enseña la palabra de Dios, las escrituras, y es por eso tan importante. Y estos son los beneficios para la iglesia de parte del liderazgo pastoral. También predicar es otro beneficio para la iglesia, para la comunidad cristiana. Otro beneficio es administrar cultos, preparar las reuniones, preparar la alabanza, también administrar los sacramentos como el matrimonio, el bautismo, la Santa Cena y otros, dar consejería y también atender las necesidades del pueblo de Dios. Entonces, ahora vamos a ver los beneficios para la sociedad en general. ¿La sociedad está cambiando sus valores éticos, mis amados hermanos, hermanas? Pues la respuesta es sí, ¿verdad? Vemos mucha, vemos en el gobierno, en muchos gobiernos, en muchos países, que los valores éticos cristianos de la palabra de Dios, de lo que Dios dice de los mandamientos del Señor, son abolidos. Entonces nosotros, la iglesia, somos un gran beneficio para la sociedad porque nosotros tenemos valores y nosotros nos levantamos como líderes a luchar por lo que el Señor nos dice en su palabra y a luchar como para que la palabra de Dios permanezca y prevalezca, así como la Biblia dice que las tinieblas no prevalecieron contra la luz. Entonces, como líderes, nosotros tenemos un gran beneficio para la sociedad. Somos líderes que pueden instruir a nuestros hijos, podemos instruirles en la palabra de Dios para que ellos
estén cimentados en la palabra de Dios y en la roca que es Cristo Jesús, y ellos jamás aparten su corazón de los mandamientos del Señor y se promueva una generación llena del Espíritu Santo. Por eso es que usted, mi amado hermano, hermana, líder, es un gran beneficio para la sociedad, porque cuando nosotros influenciamos a nuestros hijos, influenciamos en la familia, influenciamos en el trabajo, influenciamos donde estamos, nosotros estamos influenciando los valores del Espíritu Santo de Dios, estamos influenciando los valores que tiene Dios en su corazón, sus mandamientos, y toda esa influencia va a hacer que la luz prevalezca encima de las tinieblas, ¿no? Entonces, la Biblia dice que en estos últimos tiempos la maldad se multiplicaría, ¿no? Y que profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Y también acá nos habla de cómo ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Dios por eso los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuraciones, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos y soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. En Romanos 1 del 22 al 32. Pero sin embargo, la iglesia se levanta a orar para generar un cambio, como dice Isaías 66, 8 días, que cuando nosotros oramos, que cuando nosotros clamamos a Dios, entonces hay un cambio para la iglesia. Entonces son varios los beneficios de la iglesia para la sociedad en general, porque promocionamos ética y valores, una reducción de los conflictos, realizamos una contribución al bienestar social, a la formación de ciudadanos responsables, también al desarrollo de líderes éticos, a la promoción de la paz y a la colectividad y cohesión social. Bien, tenemos acá unas preguntas para la mejor comprensión del tema que la pueden responder y terminamos con este pensamiento. El discípulo líder opta por una profesión para servir a Dios, al prójimo y a la sociedad con excelencia. Que Dios les bendiga. Paz de Dios.